Un cordial saludo. Estas son las noticias de Televisión Croata. El Tribunal del Condado de Zagreb condenó a un hombre a 50 años de prisión por el asesinato de un menor y 4 intentos de asesinato. El 20 de diciembre del año pasado, el hombre atacó a una profesora y a 4 niños de la escuela primaria Prečko. Un niño murió y los demás resultaron gravemente heridos. Quiero agradecer a la jueza sus palabras al dictar la sentencia. Desafortunadamente vivimos en una sociedad dividida y estamos decepcionados de que el sistema que debería favorecernos, estar junto a nosotros en favor de nuestros hijos, les haya fallado al final. Estamos muy agradecidos por el apoyo, estamos muy agradecidos por la forma en que se ha llevado a cabo esto y estamos orgullosos de los niños por mantenerse firmes en medio de esta situación tan difícil en la que aún se debaten. Son fuertes, perseveran y estamos agradecidos, así que nos alegra que esto haya terminado. Quisiera señalar que este procedimiento ha puesto de manifiesto una vez más las anomalías de nuestro sistema, un sistema incapaz de identificar y prevenir el peligro concreto que el perpetrador había manifestado antes del ataque. En este caso no hay ganadores, solo perdedores, desde la familia del perpetrador hasta las familias de los niños, especialmente la familia del niño fallecido. El ministro de Educación dijo que su ministerio, con base en la evaluación de los riesgos de seguridad, ha tomado medidas para proteger a los niños en las escuelas mediante la contratación de personal de seguridad. Con base en estas evaluaciones de los riesgos de seguridad de cada escuela, también se ha aprobado la presencia de agentes de seguridad. Mientras tanto, se han aprobado más de 850 para escuelas primarias y aproximadamente más de 500 para escuelas secundarias. Esa es la situación actual. El Tribunal del Condado de Zagreb prorrogó la prisión preventiva del ex inspector general del Estado, Andrija Mikulić, y su compadre, Dragan Krasić. Fueron arrestados en noviembre por sospechas de recibir sobornos de los propietarios de 2 canteras. El tribunal ha aceptado la moción de USKOK de prolongar la detención preventiva de ambos sospechosos por un mes, debido a la preocupación por la manipulación de testigos. Aún quedan 9 testigos por interrogar, por lo que creemos que existe peligro de colusión con los sospechosos. El Tribunal del Condado de Zagreb también rechazó una propuesta de la defensa para la exclusión de pruebas en el caso de corrupción contra el exministro de Salud, Vili Beroš, y otros 3 involucrados. Se les sospecha de soborno en la compra de equipo hospitalario. Como dije ayer, lo que está en cuestión son los resultados de los registros realizados en este caso. El tribunal ha rechazado esa propuesta y lo que sigue ahora es una decisión escrita, con un plazo de apelación. Y si la defensa interpone un recurso de apelación, al vencer el plazo, el Tribunal Superior Penal resolverá sobre el mismo. En la sesión del gobierno, el primer ministro Plenković comentó el rechazo de algunas partes de la Ley de Asistencia Personal por el Tribunal Constitucional. Destacó la ayuda gubernamental a los discapacitados y advirtió que se necesitará encontrar personal capacitado para asistirlos. En cuanto a los asistentes personales, en 2015, es decir, un año antes de nuestro primer mandato, un total de 23 personas utilizaban este servicio. En 2016 fueron 409, con un coste total de 556.000 euros. Hoy, gracias a la ley, nuestras políticas y nuestra voluntad de ayudar a las personas con discapacidad, contamos con 8.040 resoluciones que reconocen el derecho a un asistente personal, para el cual destinamos aproximadamente 60 millones de euros anuales. Tras explicarle todo al primer ministro, mi función aquí es aplicar las disposiciones de la sentencia del Tribunal Constitucional y a la mayor brevedad posible aprobar esta disposición y los estatutos y permitir que los niños con discapacidad reciban los servicios de un asistente personal. A partir del 1 de enero entrará en vigor el programa Fiscalización 2, que exige a los empresarios intercambiar facturas electrónicas para las personas afiliadas al IVA. El objetivo es mejorar el control de la facturación y reducir la evasión fiscal.
Obviamente, para algunos contribuyentes, Dios no lo quiera, que hayan evadido deliberadamente participar en el nuevo sistema, que hayan eludido deliberadamente el pago de impuestos utilizando sistemas inadecuados, existen sanciones. Sin embargo, repito una vez más, no hay ninguna necesidad de llenar las portadas con amenazas de multas y otras cosas. En deportes, en el básquetbol de la NBA, el croata Karlo Matković sumó 5 puntos, 6 rebotes y una asistencia para su equipo en la victoria de los Pelicans de Nueva Orleans 119-113 sobre los Mavericks de Dallas. Este miércoles estará prevalentemente nublado, con lluvias que en la costa pueden transformarse en aguaceros con tormentas eléctricas localizadas. Con la disminución de las temperaturas, las lluvias se transformarán en aguanieve y nieve, primeramente en las zonas altas y después también en algunas partes de las zonas bajas del interior. En el Adriático soplarán vientos de moderados e intensos del noreste y del sudeste, con ráfagas tempestuosas localizadamente. El mar estará de moderado a intensamente agitado. Las temperaturas atmosféricas mínimas oscilarán entre 1 grado Celsius bajo 0 y 4 en el interior y entre 7 y 13 en la costa. Las máximas variarán entre 0 y 5 grados en la zona continental y entre 9 y 15 en la franja costera. En el interior el jueves habrá lluvias y nevadas localizadas y desde el viernes se despejará gradualmente. Las mañanas serán menos frías. En el Adriático el jueves soplarán vientos del noreste. Los días siguientes estarán mayormente soleados con temperaturas un poco más bajas, especialmente en el norte. Estas fueron las noticias. Gracias por su atención. Hasta la próxima.